Hey coders, en este video vamos a listar todos los artículos, como también vamos a poder editarlos, asimismo vamos a poder eliminarlos, como también vamos a registrar un nuevo artículo. Pero antes de listar todos los artículos, quiero explicarles que aquí no hemos agregado un botón para poder eliminar una categoría. Esto es debido a que nuestras tablas están relacionadas. Por ejemplo, si yo me voy a la base de datos, en la tabla post, nos damos cuenta que la categoría Subyon-ID está relacionada con el nombre de la categoría de la tabla category. Si yo elimino esa categoría, por ejemplo la categoría CSS que está relacionada con post, voy a eliminarlo. Te das cuenta que no me permite eliminarlo, ya que el ID de esa categoría es una llave foránea. Es porque lo hemos definido en la vista de relaciones, hemos definido categoría ID de la tabla categorías, la columna ID, como una llave foránea. Y cuando eliminamos, está restringido. No podemos eliminar una categoría que está siendo relacionada con otra tabla, ya que si eliminamos ese ID, este artículo o post se quedaría huérfano, no tendría una categoría asignada. Entonces primero tendríamos que eliminar este post y luego recién eliminar esta categoría. Así que yo les dejo de tarea para que implementen ese botón de eliminar y puedan escribirlo en los comentarios cómo lo realizaron. Ahora sí, nos vamos a nuestro proyecto principal en post y vamos a cargar el modelo post Subyon-M. Para poder hacer uso de nuestra tabla post que está heredando de la clase MyModel, en nuestra clase MyModel a su vez hemos implementado el método get. Entonces también puedo acceder a este método desde mi clase post Subyon-M. Así que vamos a crear una variable data y vamos a llamarle post, que va a ser igual a accedemos a nuestro modelo post Subyon-M y accedemos al método get. No le pasamos ningún parámetro para poder recuperar todos los registros de nuestra tabla post. Luego esta variable se lo vamos a enviar a nuestra subvista index, que se encuentra en la carpeta views, en la carpeta admin, en la carpeta post, el archivo index. Vamos a hacer uso de esa variable post que me trae un conjunto de registros y vamos a recuperar todos los campos. Vamos a recuperar la imagen, título, la descripción, autor, fecha de publicación, la columna acciones, donde vamos a editar y eliminar un artículo. El tfoot no lo vamos a necesitar, así que lo eliminamos. Las demás solamente vamos a recorrer con un for each una sola fila para que recorra mediante un for each las demás filas, y todas estas filas las vamos a eliminar. Vamos a validar si esa variable post tiene registros o no, haciendo un if con el método count. Vamos a validar si la variable post tiene registros. Caso contrario, vamos a imprimir un mensaje y esta fila lo vamos a copiar dentro de la condicional. Pero primeramente vamos a declarar un for each en la variable post y vamos a usar el objeto post. Vamos a recorrer el array de objetos post como un objeto post y vamos a copiar la fila de esa manera para que se repita cada fila de acuerdo a los registros que tiene nuestra variable post. En la primera columna vamos a poner esta línea de código donde estoy declarando una etiqueta img y le estoy dando unos estilos, un ancho y un alto, y estoy accediendo al método site URL, al URL absoluta. Estoy accediendo a la carpeta assets, la carpeta image. Del objeto post estoy accediendo a la columna image de nuestra tabla post. Ahora aquí vamos a imprimir mediante un eco, voy a imprimir el objeto post accediendo a la columna title. De igual manera aquí vamos a acceder al objeto post, a la columna body. Aquí vamos a acceder a la fecha de creación, vamos a acceder al autor y aquí vamos a acceder a la fecha de creación en la que se ha creado ese artículo, que es la columna created at, como está acá en la tabla post.
estamos accediendo a esta columna Created Sub-Add, y dentro de esta columna vamos a agregar los botones para editar y eliminar. Una etiqueta href donde me va a redireccionar a la URL absoluta, la carpeta admin, al controlador post, al método edit, y le voy a pasar un parámetro post id que me permita editar ese registro. Asimismo voy a redireccionar al método delete del controlador post pasándole un parámetro post id, y cuando haga clic en esa etiqueta href, en esa etiqueta de link, estoy imprimiendo un atributo onClick, es decir, un evento donde cada vez que yo haga clic ejecute el confirm, donde me pregunte si está seguro de eliminar el artículo. Si es sí, entonces me va a redireccionar a delete pasándole el parámetro. Si es no, no va a ejecutar ninguna acción. Entonces vamos a actualizar el navegador y podemos ver que me está trayendo todos los registros que tengo en mi tabla post, que solamente son 3 registros. Ahora el problema es que en la columna descripción yo solamente quiero traer una cierta parte, como hemos hecho en nuestro frontend. Hemos usado un helper, de igual manera vamos a usar ese helper en nuestro controlador post. El helper se llamaba block y vamos a hacer uso de ese método como hemos hecho en nuestra parte frontend, y el método se llamaba limit new word, donde teníamos que pasarle el parámetro, el texto completo, y en el segundo parámetro teníamos que pasarle el número de palabras que queríamos que muestre. En este caso sería solo quiero que muestre 16. Además vamos a concatenarle con 3 puntos suspensivos. Ese helper lo hemos programado en la carpeta helpers. En block helper hemos programado este método limit -num_words y me va a retornar una sola parte del texto de acuerdo al segundo parámetro que estamos definiendo. En este caso sería 16 palabras. Ahora sí actualizamos y se dan cuenta que solamente me trae las 16 palabras con los puntos suspensivos que estamos concatenando de esta manera. Ahora tenemos que registrar un artículo. Cuando hacemos clic en nuevo artículo, todos los datos que ingresemos lo tenemos que registrar en nuestra tabla post, así que primeramente vamos a asignarle nombres a nuestra subvista edit. Aquí vamos a asignarle un nombre que se va a llamar image. Los nombres de cada campo va a ser igual a los nombres que hemos definido en nuestra tabla post, category -id, image, title, body, para poder insertarlos usando el método save que hemos definido en nuestra clase myModel. Entonces aquí vamos a definir el nombre de este campo, se va a llamar title. En text area el nombre de nuestro campo se va a llamar body, y en la etiqueta select el nombre del campo sería category -id. Una vez definidos los nombres a cada campo, aquí tiene que ser tipo submit. Además vamos a usar un método que nos proporciona form validation, así que vamos a cargar la librería form validation para poder hacer uso de este método. De igual manera aquí vamos a cerrar la etiqueta form con el método form close, y aquí estamos usando el método form multipart para poder subir una imagen. Entonces si actualizamos, hacemos clic derecho en inspeccionar, se dan cuenta que aquí automáticamente al usar la librería form validation puedo hacer uso de el método form open multipart, y ya pone los atributos a la etiqueta form de forma automática. El action pone la URL donde se encuentra, le agrega el atributo en time para poder subir una imagen, agrega el método post y aquí también cierra la etiqueta. Entonces en nuestro modelo post-m, en nuestra clase post-m, vamos a definir nuestras reglas de validación de la siguiente manera. Vamos a escribir estas reglas de validación donde el campo que hemos definido se llama title, body y category -id. Solamente vamos a validar esos 3 campos y posteriormente vamos a validar la imagen usando la librería upload de Coordinator. Ahora en mi formulario yo necesito mostrar todas las categorías que tengo en mi tabla category para poder seleccionarlas. Entonces voy a tener que cargar en el método edit una variable data, voy a tener que enviarle categories y voy a tener que cargar el modelo category -m para poder hacer uso del método get.
y traer los registros de la tabla categorías. Entonces hago uso de este modelo category -m y voy a acceder al método get para traerme todos los registros de la tabla categorías y se lo voy a enviar a mi subvista edit. Entonces en mi subvista edit voy a imprimir esa variable y voy a definir por defecto una opción value que va a ser selected, y aquí voy a poner un mensaje que diga seleccionar categoría. Y luego voy a crear un for each, voy a hacer uso de la variable category que estoy recibiendo de mi controlador, y aquí voy a poner el nombre category que va a ser el objeto, y aquí vamos a imprimir option value y vamos a imprimir el objeto category. Vamos a acceder al campo id y voy a escribirlo dentro del atributo value, y aquí tendría que escribir el nombre de la categoría. Entonces sería category name. Ahora si actualizo, aquí ya me muestra todas las categorías que tengo en mi base de datos, en mi tabla categories. Ya puedo seleccionarlo. Ahora solamente tendría que validar los campos que no estén vacíos. Entonces me dirijo al controlador post. Como hemos hecho en el anterior video con el formulario de categorías, vamos a hacer lo mismo. Voy a acceder a la variable rules que hemos definido en nuestra clase post-m, a esta variable rules, para obtener las reglas de validación que son requeridas estos tres campos, y se los voy a enviar a setRules, esa variable, para que valide. Si están vacíos, entonces que me muestre los mensajes de error. Si no están vacíos, entonces voy a entrar a la condicional donde me va a devolver true y voy a insertar esos registros. Y para mostrar los mensajes de errores cuando no ingreso ningún dato a mi formulario, tengo que imprimir esos errores en la subvista edit ejecutando el método validation errors, validando si tengo errores, que entre a la condicional y que ejecute esos errores, imprimiendo una etiqueta inicial LI y una etiqueta de cierre LI. Entonces si yo actualizo la página, hago clic en enviar artículos, se dan cuenta que ya me está validando los campos. El campo título es obligatorio, descripción, categoría es obligatorio. Si yo selecciono una categoría, ya no me muestra ese error, pero aquí tenemos un problema. Aquí tiene que mostrarme la categoría que he seleccionado. O si yo ingreso un título y hago clic en enviar, aquí tiene que mantener ese valor que estoy registrando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos al formulario edit y vamos a establecer en value echo set value. Vamos a definir el nombre del campo es title y este código lo vamos a copiar dentro del atributo value. Entonces si actualizamos, aquí obtenemos un error porque no es una variable la que vamos a imprimir, sino un método. Entonces ahora sí actualizamos, y si yo escribo en el campo título y hago clic en registrar artículo, se dan cuenta que se mantiene el valor que estoy registrando, y además me indica que el campo de descripción todavía es obligatorio. Entonces voy a ingresar el campo y aquí todavía necesitamos aplicar el set value. Entonces en el campo text area, el set value sería dentro de la etiqueta text area, ya no como un atributo value, sino simplemente dentro de esas dos etiquetas de inicio y cierre. Voy a imprimir el set value y voy a pasarle el nombre de ese campo que se llama value. Ahora sí actualizamos y ya se mantiene ese valor de nuestra descripción. Si yo ingreso aquí descripción, hago clic en registrar, ya se mantiene el valor y solamente el campo categoría es obligatorio. Entonces con el campo categoría vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir un set, ya no un set value, sino un set select, y el set select va a ser después del atributo value. Vamos a imprimir ese método set select, vamos a pasar el nombre
de ese campo que se llama category id. Además, como un segundo parámetro, vamos a imprimir el valor que tiene que mantenerse, category id, es decir, el valor que estoy seleccionando que se mantenga. Entonces ahora sí vamos a actualizar, hago clic, me está validando normalmente. Si hago clic en seleccionar categoría, se dan cuenta que ya se mantiene el valor. Si hago clic en Laravel, también se mantiene ese valor y solamente me pide el título. Entonces ingreso el título, hago clic en registrar, se mantiene el valor. Ahora sí hago clic en descripción, se mantiene el valor, y aquí es donde ya tendría que validar la imagen, si se ha subido un archivo, si la imagen es de tipo JPG, si es una imagen válida o si está vacía, y eso lo vamos a hacer usando la librería Upload de Coordinator. Entonces, una vez que se ha validado los registros de nuestro formulario, los campos de nuestro formulario, va a entrar a esta condicional, y aquí es donde vamos a validar si se ha subido una imagen o no. Y voy a copiar el código para no hacer muy largo el vídeo y les voy a explicar. Aquí estoy recuperando en una variable, en un array data post, estoy recuperando usando el método array from post que hemos definido en el anterior video. Estoy recibiendo los nombres de los campos del formulario, category id, title, body, y lo estoy pasando como un array, y ese array lo voy a pasar al método save para poder registrarlo, a este método save. En esta variable, en este array post data, también estoy definiendo el campo autor, ya que mi tabla post tiene un campo autor donde también tengo que registrar, y la fecha no es necesario pasarle porque hemos definido created at como timestamp. Cada vez que yo inserto, me capture la fecha actual en la que estoy insertando de forma automática. Además, cada vez que actualice también se va a registrar la fecha en la que se está actualizando de forma automática, así que no es necesario que yo le pase como un parámetro a mi tabla post, porque la base de datos ya lo hace de forma automática, lo hemos definido de esa manera. Así que aquí solamente estoy pasando el category id, title, body, el autor, solamente serían 4 campos, y el campo image que también lo vamos a enviar, lo voy a recuperar aquí en file name. Ese mismo post data estoy usando, lo voy a pasar ese mismo nombre y lo voy a enviar ese array al método save para que lo registre en mi tabla post. Entonces aquí estoy pasando un array de datos, aquí estoy definiendo la session user data, es decir, lo que hemos definido en nuestra clase user m. Hemos creado esa variable con el nombre name, hemos creado una variable de sesión que me capture. Cada vez que inicie sesión me va a capturar el nombre de ese usuario, y aquí simplemente lo estoy recuperando y lo estoy almacenando en este índice autor. Además estamos validando, estamos definiendo los valores de validación que debe tener al subir una imagen. ¿Dónde se va a subir la imagen? ¿En qué directorio? En el directorio assets image, que lo tenemos aquí en assets image. Aquí tiene que subirse la imagen. Además, la imagen tiene que ser de tipo JPG, PNG, y también la imagen se tiene que sobreescribir el nombre de la imagen. Es decir, si yo vuelvo a subir el mismo nombre de la imagen, lo va a subir a image con ese mismo nombre, pero si lo vuelvo a subir nuevamente con el mismo nombre, que lo sobreescriba ese nombre, ese archivo, que no lo duplique, que lo sobreescriba. Entonces, para evitar que lo duplique, lo va a sobreescribir. Por eso lo ponemos como valor true. Además, el tamaño máximo de la imagen tiene que ser de 1 mega. Y aquí es donde declaro la librería upload de Coordinator y le paso esos parámetros de configuración. Y si los parámetros de configuración son correctas, entonces llamo al método doUpload y recibo como parámetro el nombre que hemos definido en type. El nombre se llama image en type file. Recupero ese valor image. Si ese valor tiene una imagen y cumple
con las reglas de configuración que hemos definido, que lo suba al directorio image, y además voy a hacer uso de la librería upload. Llamo al método data que me va a obtener un array de datos. Si ustedes revisan la documentación de Codeigniter, la librería upload, voy a almacenar en este array de datos y voy a acceder al campo filename que me trae el nombre de la imagen que estoy subiendo a la carpeta image. Es decir, podría llamarse about, entonces voy a recuperar ese about.jpg y lo voy a almacenar en la variable filename, que es el nombre del archivo, y esa variable lo voy a pasar al array que hemos definido aquí arriba, que me está devolviendo el array from post en el índice image, porque en nuestra tabla tenemos un campo image. Entonces voy a pasarle ese valor, el nombre de esa imagen, y luego llamo al método postm, al método save, y le paso ese array de datos para que pueda registrarlo en mi tabla post. Y voy a almacenar un mensaje en la variable msg usando el método setFlashData, que es una variable de sesión temporal, donde me indique que el artículo agregado correctamente y que me redireccione al controlador post que está en la carpeta admin. Caso contrario, si no se cumple estas reglas de configuración, por ejemplo, si yo subo video mp4 o no subo ninguna imagen, entonces me voy a ejecutar, voy a almacenar en esta variable de sesión temporal error-msg los errores que tiene que mostrarme al no cumplirse estas reglas de configuración. Para imprimir este mensaje voy a tener que escribir este código session flash data. Tengo que validar si existe esta variable de sesión. Si existe, entonces lo voy a imprimir. Voy a actualizar, voy a hacer clic en registrar. Se dan cuenta que me está validando. Si yo ingreso un título, una descripción, selecciono una categoría, aquí ya tendría que validarme si la imagen ha sido subida o no. Entonces aquí me dice no ha seleccionado ningún archivo para subir. Voy a seleccionar un archivo, por ejemplo un video. El tipo de archivo que está tratando de subir no está permitido porque estoy seleccionando un video, estoy tratando de subir un video, y además los datos se mantienen porque estamos usando el set value y set select. Se dan cuenta que no se han eliminado. Entonces voy a subir una imagen verdadera, hago clic en registrar artículo y se dan cuenta que ya lo ha registrado con el nombre de usuario, el título, la descripción y la imagen, pero no ha mostrado el error. Eso es porque tenemos que definir en el archivo admin post, que está en la carpeta views, admin post index. Aquí tenemos que definir esa variable de sesión, tenemos que imprimirlo de la siguiente manera. Vamos a imprimir ese mensaje. Estamos recuperando el controlador post, va a imprimir el artículo agregado correctamente. Voy a subir la imagen, voy a agregar un título, una descripción, selecciono la categoría o clic en registrar artículo. Ahora sí me muestra el mensaje, artículo agregado correctamente, y aquí vemos cómo hemos registrado ese nuevo post, ese nuevo artículo. Ya solamente nos faltaría editarlo, y para editar aquí tendría que mostrarme el nombre del título, la descripción. Cada vez que queremos registrar un nuevo artículo, aquí se muestra sin imagen, así que vamos a copiar un código en la subpista edit, en el input de type file. Aquí en vez de esta etiqueta img vamos a poner otra etiqueta img donde vamos a imprimir una imagen default. Esa imagen default se va a mostrar, yo ya lo tengo aquí yo tengo esa imagen default. Esta imagen se va a mostrar para que tenga una mejor presentación, así que voy a artículo, nuevo artículo, y ya se muestra de una manera más profesional. Ya solamente faltaría editar. Ahora, como estamos usando el mismo formulario para registrar un artículo y también para editarlo, necesitamos recuperar el título de este artículo cuando paso un parámetro al método edit, es decir, cuando le paso el ID del artículo al método edit. Necesito recuperar el título, la descripción, la categoría y la imagen. Entonces, como hicimos para el formulario categoría, donde hemos creado un objeto con sus atributos vacíos, tenemos que hacerlo de la misma manera. Por lo tanto, en la clase post_m vamos a crear un método getSubionNew. Vamos a crear un objeto con sus campos vacíos y vamos a retornar ese objeto. Estamos retornando una imagen vacía, un título vacío, una descripción vacía y la categoría ID igual a 0. Y luego en el controlador post tenemos que definir este código donde si existe un ID
Es decir, aquí voy a definir el ID por defecto nulo, pero si existe un ID que le estoy pasando como parámetro al método edit, entonces si hay un ID, tengo que llamar al método get para recuperar ese registro, ese artículo con ese ID que le estoy pasando a través del método edit, y se lo voy a enviar ese array de datos como índice post a mi subvista edit. Caso contrario, si no hay un ID, entonces voy a recuperar un objeto vacío llamando al método get_new que acabamos de definir en post_m. Me va a retornar un objeto con sus atributos vacíos. Ahora, en mi subvista edit, yo tendría que acceder a esa variable post y al valor que está trayendo. Ahora, el nuevo artículo ya podría definir este código donde si está vacío post title, es decir, si es que no hay un ID, entonces que muestra el mensaje nuevo artículo. Caso contrario, si es que tiene un valor el post, el title de la variable post, entonces quería editar artículo. Y en el campo de type file, aquí tendría que definir una condicional donde si post image es vacío, entonces que me muestre la imagen por defecto, que es el default. Caso contrario, si es que hay una imagen, entonces que me muestre la imagen que estoy recuperando de mi tabla post image. Además voy a recuperar un input de tipo hidden, voy a pasarle como valor el nombre de esa imagen que está en mi tabla post, es decir, voy a recuperar este valor y lo voy a almacenar en un input de tipo hidden. Y en el campo title yo tendría que pasarle un segundo parámetro al método setValue de esta manera. This input post title, es decir, si es que yo ingreso y hago clic en enviar el formulario, voy a recuperar ese título para que no se borre, y si existe ese título, entonces que lo imprima. Caso contrario, que imprima el título que estoy recuperando de mi base de datos. Y de igual manera aquí vamos a recuperar el campo body de nuestra tabla post, y si está vacío no va a imprimir nada. Y en la etiqueta select vamos a cambiar este código por este otro, donde voy a comparar. Si post category ID es igual a 0, entonces que me muestre seleccionar categoría. Si es que hay un ID, entonces que ya no me muestre este option, porque estoy editando, ya no es necesario que me muestre seleccionar categoría. Simplemente que recorra las categorías, y aquí voy a establecer un echo selected para que seleccione la categoría en la que voy a editar. Es decir, si categoría ID es igual al post category ID que estoy recuperando desde el controlador post, el get estoy recuperando un ID, estoy recuperando un artículo con el ID que estoy pasándole como parámetro, y estoy haciendo una comparación con la categoría ID que estoy recorriendo todas las categorías, entonces que imprima selected y que lo ponga como seleccionado. Y además estoy imprimiendo el método setSelect, pasándole como primer parámetro el nombre del campo select, que se llama category_ID, y como segundo parámetro, para recuperar ese valor cada vez que yo hago un submit, category ID. Y aquí simplemente imprimo el nombre de esa categoría. Ahora, si editamos la imagen, subo esta nueva imagen, se supone que el unlist elimina esa imagen que está en la carpeta image, es decir, tiene que eliminarme esta imagen y subir esta otra imagen. Si hago clic en registrar, lo está editando, artículo editado correctamente, y además se dan cuenta que aquí lo ha eliminado y ha subido la imagen que se llamaba image, y la imagen que teníamos anteriormente se ha eliminado. Entonces está funcionando correctamente. Para registrar un nuevo artículo está validando, para editar un nuevo artículo también lo está validando. Ahora solamente nos faltaría el botón eliminar. Cada vez que haga clic en aceptar, lo elimina el registro. Además vamos a hacer unas configuraciones adicionales. Una vez que yo cierro sesión y accedo nuevamente a la carpeta admin, se dan cuenta que me está permitiendo acceder a nuestro panel administrativo, a las categorías, a los artículos, y esto no debería de suceder.